Mientras yo firmaba un contrato de $48 millones, mi esposo se casaba con mi empleada en una ceremonia secreta que su madre publicó orgullosamente en línea. Guardé la foto, llamé a mi abogada y encontré la única factura que los arruinaría a todos. Si no pudiste darle un hijo, no te quejes cuando él encuentre a una mujer de verdad. Eso fue lo que mi suegra me dijo por teléfono, con una voz ligera y casi alegre, como si estuviera contando un chisme del vecindario en vez de detonar mi matrimonio. Yo seguía en mi oficina a las 9 de la noche. Llevaba 13 horas trabajando en el cierre de una adquisición de $48 millones, un trato que salvaría a la empresa familiar de la que a mi esposo le encantaba presumir en las cenas, como si él mismo la hubiera construido, cuando en realidad nunca había puesto un pie en su almacén logístico ni leído una sola línea de sus contratos de suministro. Ese era mi trabajo, la empresa de mi padre, antes de que fuera mía. Me ardían los ojos después de 12 horas seguidas mirando la pantalla. Mi café se había enfriado 2 horas antes, intacto en su vaso de cartón junto al borde de mi teclado. No había comido nada desde un desayuno apresurado esa mañana, pero el contrato por fin estaba firmado, la transferencia bancaria confirmada, y por un momento tranquilo y privado, sentada sola en mi oficina de paredes de cristal con las luces de la ciudad extendiéndose debajo de mí, me permití sentir algo parecido al orgullo. Pensé en llamar a mi esposo, Julián, para decirle que ya estaba hecho. Julián me había dicho 2 días antes que estaría en Guadalajara reuniéndose con inversionistas durante la semana. Luego abrí Facebook, más que nada por costumbre, más que nada para distraerme 30 segundos antes de guardar mi laptop. Ahí estaba él, traje de lino blanco, un arco de flores cargado de rosas blancas, una hacienda en San Miguel de Allende, todo bañado por la luz dorada del atardecer y trompetas de mariachi congeladas a mitad de nota en la foto de alguien. A su lado estaba Carla, mi asistente más joven, 26 años, contratada 8 meses antes, con un vestido de novia puesto, una mano sobre un vientre con un embarazo ya evidente. La publicación era de su madre, Elvira. Finalmente, mi hijo tomó la decisión correcta. Una joven dulce con la bendición que Sofía nunca pudo darle. Mi teléfono se me resbaló de la mano y cayó sobre mi escritorio, la pantalla aún encendida, la foto todavía iluminando el techo, sus hermanas, sus primas y su tío. Yo los había recibido en mi propia mesa de Navidad 3 veces, todos ellos en las fotos, levantando vasos de mezcal hacia la cámara, todo mientras yo estaba en la oficina, pagando la casa en la que vivíamos, la camioneta que él manejaba, las vacaciones que su familia tomaba 2 veces al año, incluso el reloj en su muñeca en cada una de las fotos. Una edición limitada que le compré para nuestro 8º aniversario. Lo llamé 6 veces. Nada. En su lugar, llamé a su mamá. Lo viste, ¿verdad? Ella dijo, y pude escuchar la sonrisa en su voz incluso por teléfono. Mi hijo necesitaba una esposa de verdad. Una casa sin hijos se siente muerta, Sofía. Debes entender eso en el fondo. No estaban ocultando la traición por vergüenza. Estaban orgullosos de ello. Debería explicarlo porque sé cómo suena desde afuera. Una mujer de 41 años, una ejecutiva, sorprendida en su propia oficina por un anuncio de boda publicado para que todo el mundo lo viera. Quiero dejar claro con cuánto cuidado, con cuánta deliberación, que todo esto se construyó a mi alrededor, mientras yo miraba directamente otras partes de mi vida. Mi nombre es Sofía Álvarez. Dirijo Distribuciones Álvarez, una empresa de logística y transporte de carga que mi padre fundó hace 30 años y que me entregó por completo cuando se jubiló hace 6 años. Me casé con Julián Méndez hace 9 años, un hombre cálido y encantador de una familia humilde de Jalisco, que conquistó a mi padre en nuestra cena de compromiso con una historia sobre querer construir algo verdadero a mi lado. En la práctica, construir algo verdadero significó una serie rotativa de puestos de consultoría vagos en mi empresa que nunca llegaron a producir entregables, financiados completamente con cuentas que yo controlaba. Ahora que lo veo en retrospectiva, puedo ver la forma de todo esto mucho más claramente de lo que podía mientras lo vivía. Julián tenía un don, casi artístico, para ocupar cargos sin realmente hacer el trabajo que implicaban. Tomaba una tarjeta de presentación que decía director de alianzas estratégicas y la convertía en 3 años de largas comidas con hombres que nunca llegaron a ser clientes. Cuando lo mencioné suavemente, al principio del matrimonio, él me decía que la relación puede adoptar distintas formas, que no todas las contribuciones se ven como hojas de cálculo y manifiestos de envío. Y le creí, porque creerle era más fácil que auditar a mi propio esposo por los recibos de las comidas. Su madre, Elvira, nunca terminó de aceptarme. No en el sentido tradicional, aunque confundí su frialdad con una especie de reserva anticuada en lugar de lo que realmente era. Una mujer que esperaba en silencio y con paciencia a que se presentara una mejor opción para su hijo. En las cenas familiares, ella comentaba cómo las mujeres de carrera a menudo olvidaban cómo cuidar un hogar, siempre formulado como una observación sobre las mujeres en general y no como una acusación dirigida específicamente a mí, lo que hacía casi imposible responder sin sonar paranoica. Nunca resentí nada de eso. En realidad, no durante años. Me decía a mí misma que la relación puede adoptar distintas formas. Me decía a mí misma que los años de tratamientos de fertilidad, las inyecciones, las 2 pérdidas que todavía llevo en algún lugar detrás de mis costillas, las citas a las que Julián asistía conmigo, tomándome de la mano en salas de espera que siempre olían ligeramente a antiséptico y esperanza, eran simplemente el capítulo más difícil de un matrimonio por lo demás sólido. Me decía a mí misma que un hombre que está presente para ese tipo de dolor, cita tras cita, no podría ser capaz del tipo de cálculo que eventualmente encontraría escrito de su propio puño y letra. Carla había trabajado para mí durante 8 meses. Contratada como asistente junior de operaciones después de una entrevista sólida y una recomendación de otra empleada.
La ascendí en menos de 4 meses. Le presté $4,000 personalmente de mi propia cuenta cuando lloró en mi oficina por las cuentas del hospital de su mamá. Recuerdo que en ese momento me sentí realmente orgullosa del tipo de jefa en la que me estaba convirtiendo. El tipo de jefa que se daba cuenta cuando alguien de su equipo estaba pasando por un mal momento. El tipo que ayudaba sin que se lo pidieran 2 veces. Y todo ese tiempo, ella estaba construyendo una vida con mi esposo. Primer indicio, llegar tarde por las noches. Hace 4 meses, Julián empezó a quedarse en la oficina más tarde de lo habitual, siempre diciendo que era por trabajo de consultoría logística. Para una cuenta de la competencia, él decía que estaba asesorando de manera informal, a veces no llegaba a casa hasta después de las 10. Me decía a mí misma que en realidad era algo bueno. Por fin se estaba comprometiendo en serio con algo profesional después de años de proyectos a medio terminar. Ignoré el pequeño detalle de que nunca trajo a casa ni un solo documento relacionado con nada de eso. Nunca mencionó el nombre de un cliente. Nunca me hizo ni una sola pregunta técnica sobre la industria en la que supuestamente estaba consultando. Segundo indicio, el informe de gastos. Hace 2 meses noté un cargo inusualmente alto en la tarjeta de crédito de una boutique de maternidad en Polanco, registrado como regalo corporativo en la cuenta de gastos de Julián. Sentí un vuelco en el estómago al sostener ese recibo en mi escritorio. La luz fluorescente de la oficina de repente me parecía demasiado brillante. Me dije a mí misma que probablemente era un regalo para una prima, una sobrina, algo inocente, y lo archivé sin preguntarle directamente, porque una parte silenciosa de mí ya sospechaba una respuesta que no estaba lista para escuchar, y otra parte de mí, en ese momento, todavía tenía más miedo de equivocarme sobre mi propio esposo que de tener razón. Tercer indicio, las ausencias de Carla. Hace 6 semanas, Carla empezó a pedir los viernes por la tarde libres con más frecuencia, siempre diciendo que eran citas médicas para su madre, a veces haciendo la solicitud por mensaje de texto en lugar de en persona, lo cual no era propio de su manera habitual, siempre meticulosamente educada. Aprobé cada solicitud sin cuestionarla, porque confiaba en ella, porque personalmente le había prestado dinero precisamente por esa razón, porque dudar de ella me parecía una traición a la misma generosidad de la que me sentía orgullosa de haberle mostrado. Me decía a mí misma que la lealtad significaba no controlar de más las emergencias familiares de alguien. Bucle 4. El viaje de aniversario. Hace 3 semanas, Julián propuso un viaje de negocios a Los Cabos que coincidía sospechosamente con una semana que Carla también había pedido libre. Una coincidencia que noté solo porque, por casualidad, revisé ambos calendarios la misma tarde mientras revisaba los presupuestos de viajes trimestrales. Noté la coincidencia, sentí un breve escalofrío de inquietud pasar por mi pecho y lo descarté, diciéndome a mí misma que me estaba volviendo paranoica después de que años de tratamientos de infertilidad ya me habían hecho desconfiar de mi propio cuerpo, y mucho menos de mi matrimonio. Bucle 5. La nueva calidez de Elvira. Hace 2 semanas, mi suegra, Elvira, quien durante 9 años me había tratado con una especie de cortesía fría y formal, de repente empezó a llamar, con más frecuencia, preguntando sobre mi agenda, mis planes de viaje, si estaría ocupada con el trabajo el siguiente fin de semana, en un tono tan inusualmente cálido que de hecho se lo mencioné agradecida a una amiga mientras tomábamos café, diciendo que creía que Elvira finalmente empezaba a aceptarme. Me decía a mí misma que simplemente se estaba suavizando con la edad, involucrándose más en la familia, y respondía a sus preguntas con honestidad, sin sospechar ni una sola vez que le estaba entregando un calendario para mi propia humillación. Bucle 6. La laptop de la empresa. Hace 10 días, noté que Julián había empezado a llevarse la laptop que le dio la empresa a casa todas las noches en vez de dejarla cargando en su escritorio, cosa que nunca se había molestado en hacer en los 6 años que había figurado como empleado en Distribuidora Álvarez. Cuando le pregunté al respecto, medio en broma, me dijo que por fin se estaba organizando. Una frase tan poco propia de él que debió haberme sonado como una alarma y no como un remate. Me reí con él durante la cena esa noche y me dije una vez más que las cosas entre nosotros simplemente estaban mejorando. Creí todo eso, hasta que una foto de boda apareció en la pantalla de mi celular a las 9 de la noche de un martes. Esa noche, sentada sola en mi oficina mucho después de que el edificio se hubiera vaciado, recordé algo que Julián siempre fingía olvidar en cada conversación sobre nuestro futuro. La casa estaba a mi nombre, comprada con un anticipo del fideicomiso de mi papá antes de que siquiera nos casáramos. Las cuentas eran mías, estructuradas así desde el principio por consejo de una abogada que mi papá insistió en que contratara. La empresa era mía, construida por mi papá y desarrollada por mí durante 6 años de decisiones en las que nunca se consultó a Julián, a pesar de lo que él decía en las cenas. Julián siempre había sido un invitado en mi vida y simplemente se le olvidó de quién eran realmente las llaves que abrían las puertas. Llamé a mi abogada, una abogada astuta e imperturbable llamada Renata Solís, quien había manejado todos los contratos importantes de mi carrera y, resultó, no se sorprendió en lo absoluto de recibir una llamada a las 9:40 p.m. de una clienta en crisis. Quiero que la casa se venda, dije, con la voz más firme de lo que esperaba. ¿La casa en la que tú y Julián viven? Donde vivíamos, dije. Hasta esta noche. No volví a casa. Reservé una habitación de hotel en el centro, y desde la cama del hotel, con la laptop apoyada sobre un montón de almohadas, cancelé todas las tarjetas compartidas. Cambié todas las contraseñas de todas las cuentas a mi nombre y le envié a Renata una carpeta con los estados financieros. Durante años había estado organizando todo en silencio, sin saberlo, solo por costumbre. Julián mandó un mensaje a las 10:52. Cariño, sigo en una reunión, te llamo mañana. Leí la línea con calma, sin nada de la devastación reciente que podría haber esperado. Mientras él fingía estar en una reunión de negocios, yo ya estaba desmantelando toda la vida a la que planeaba
planeaba regresar. Para la mañana, Renata tenía más que la casa. Tenía una auditoría, una revisión forense financiera completa realizada durante la noche por un examinador certificado de fraudes llamado Bruno Camacho, a quien Renata contrató de emergencia dada la magnitud de lo que necesitaba revisarse antes de que Julián tuviera oportunidad de cubrir sus huellas. Los hallazgos preliminares de Bruno fueron extensos. Pausa rápida. Si quieres más historias como esta y de mejor calidad, mi Spotify está enlazado en la descripción. Tarjetas corporativas cargadas en la misma boutique de maternidad en Polanco desde hacía 4 meses, sumando casi $9,000. Un viaje de negocios a Los Cabos facturado completamente a una cuenta corporativa bajo el concepto de relaciones con clientes, que, al cruzarse con los manifiestos de vuelo que el equipo de Renata obtuvo esa misma mañana, mostró que Carla viajaba en el mismo itinerario bajo su propio nombre. Compras de joyería registradas como gastos de representación que resultaron ser, al revisar más de cerca las facturas del proveedor, un set nupcial, un anillo de bodas, una pulsera de diamantes, un par de aretes a juego. Luego Renata me mostró los correos electrónicos. La revisión forense de Bruno había recuperado un conjunto de mensajes de una laptop de la empresa que Julián había usado para su acuerdo de consultoría informal. Mensajes entre Julián y Carla enviados durante los últimos 6 meses que mostraban una imagen considerablemente más fría de lo que el dolor o la traición por sí solos podrían reflejar. Carla se burlaba de mí en un mensaje por actuar como la jefa perfecta, sin darse cuenta de lo minuciosamente documentada que estaba en el proceso. Julián escribía en otro mensaje que, una vez que naciera el bebé, presionarían a Sofía por dinero, una casa, tal vez incluso acciones de la empresa, tratando el trabajo de mi vida como un recurso para explotar en vez de algo que yo había construido. Y luego esta frase de Julián en un mensaje fechado 5 meses antes. Sofía se siente culpable por no quedar embarazada. Esa culpa funcionará a nuestro favor. Años de tratamientos de fertilidad, 2 pérdidas para las que aún no encontraba palabras, incluso en terapia con una consejera llamada Dra. Shah Marisol Andrade, a quien había estado viendo en secreto durante 18 meses para procesar justamente ese duelo. Años de verlo tomarme de la mano en las citas, en las pérdidas, en las noches en que no podía dejar de llorar. Había convertido mi dolor en una estrategia y lo había escrito, aparentemente confiado en que nadie se lo leería jamás. Esa tarde, la venta de la casa se cerró en efectivo. Se agilizó gracias a un comprador que la oficina de Renata tenía en espera precisamente para este tipo de liquidaciones urgentes. Un detalle que no sabía que siquiera era posible hasta ese día, pero que aparentemente existía para situaciones exactamente como la mía. Mis cosas fueron sacadas por una cuadrilla de mudanza que contraté esa misma mañana. La ropa de Julián fue empacada en cajas, etiquetada y sellada, y se dejó con el nuevo administrador del edificio para que la recogieran. Su madre, Elvira, llamó 14 veces a lo largo de la tarde. No contesté ni una sola vez. 2 días después, Julián y Carla volaron de regreso desde Los Cabos usando mi tarjeta corporativa, lo que significaba que sabía, hasta el minuto, exactamente cuándo aterrizaba su vuelo y más o menos a qué hora llegarían a la casa. Me estacioné a media cuadra y esperé. Su camioneta, técnicamente mi camioneta, financiada a mi nombre, llegó a las 6:41 p.m. Julián bajó primero, bronceado, relajado, con ese aire de suficiencia tan particular de un hombre que cree que su vida está exactamente donde la dejó. Carla lo siguió con un vestido beige, un bolso nuevo y caro en el brazo que reconocí vagamente del informe de gastos de Bruno. Julián puso su dedo en el lector biométrico de la reja, el mismo que habíamos instalado juntos hace 3 años. Luz roja. Lo intentó de nuevo, ahora frunciendo el ceño. Luz roja. Tecleó el código de respaldo, la secuencia de 6 dígitos que había usado 1000 veces. Acceso denegado. Un nuevo guardia de seguridad se acercó desde la caseta, con una carpeta bajo el brazo. «Buenas tardes», dijo el guardia, completamente indiferente a la confusión que cruzaba el rostro de Julián. «Esta propiedad ya no pertenece al señor Méndez. Por favor, recojan sus pertenencias del vehículo». El bolso de Carla se deslizó de su hombro y cayó al pavimento. Julián se puso pálido. ¿Quién ordenó esto? El guardia echó un vistazo a su carpeta, confirmando un nombre que claramente ya conocía. La propietaria legal, la señora Sofía Álvarez. Fue entonces cuando Julián se volteó. Recorrió la calle con la mirada y me vio, sentada en mi auto a media cuadra, observando. Por primera vez desde que las fotos de la boda aparecieron en la pantalla de mi celular, lo vi entender, en tiempo real, exactamente a nombre de quién seguía estando cada puerta de su vida. Las semanas que siguieron pasaron por una serie de procesos institucionales que solo había conocido antes como ejecutiva negociando contratos. Nunca como una mujer desenredando un matrimonio construido sobre robos silenciosos. Renata presentó la solicitud de divorcio en mi nombre esa misma semana, citando fraude financiero y malversación de bienes matrimoniales, respaldado por el informe completo de auditoría forense de Bruno Camacho, que para entonces se había convertido en un documento formal que sumaba $340,000 en fondos corporativos mal utilizados durante 16 meses. Los cargos de la boutique de maternidad, el viaje a Los Cabos, las joyas y una serie de pagos menores de consultoría que resultaron coincidir con fechas en las que Julián había estado exclusivamente con Carla, en lugar de con algún cliente real. Debido a que una parte de los fondos mal utilizados provenía directamente de las cuentas corporativas de distribuidora Álvarez y no de nuestras finanzas personales compartidas, el abogado externo de la empresa remitió el asunto a la División de Delitos de Cuello Blanco de la Fiscalía. Un detective llamado Fernando Ríos, con 11 años en la unidad, se hizo cargo del caso, corroborando metódicamente los hallazgos de Bruno con los propios registros internos de auditoría de la empresa. En 11 años, me dijo Ríos durante una entrevista, he visto a bastantes ejecutivos desviar fondos de un negocio familiar. No suelo ver que la persona que lo hace lo documente
tan a fondo. Él mismo escribió la mayor parte de este caso en su contra. Julián fue acusado de malversación y fraude relacionados con el uso indebido de fondos corporativos, dada la cantidad y claridad de la documentación que la auditoría de Bruno había descubierto. Carla fue nombrada como persona de interés debido a su beneficio financiero directo de varias de las transacciones, aunque finalmente no se presentaron cargos en su contra personalmente, ya que los fiscales determinaron que ella no había autorizado directamente ninguno de los gastos corporativos, solo se benefició de ellos. Elvira nunca fue parte de ningún proceso legal, por supuesto. Celebrar públicamente el romance de tu hijo no es un delito, por mucho que yo hubiera deseado que lo fuera, pero sí perdió algo que claramente no había anticipado perder. Las fotos de la boda que había publicado tan triunfalmente se convirtieron, dentro de los propios círculos de la industria de la empresa, en la evidencia que destruyó por completo la reputación de su hijo, ya que varios de los propios contactos comerciales de Julián habían dado like y comentado esa publicación antes de entender lo que realmente documentaba. Ya ha pasado casi un año. El divorcio se finalizó hace 8 meses, sin oposición al final, ya que la documentación de Renata dejó al abogado de Julián con muy poco margen para argumentar algo significativo a su favor. Julián aceptó declararse culpable, pagar la reparación del daño y recibir una condena condicional, dado que no tenía antecedentes, lo que le exige reembolsar a la empresa durante los próximos años, una deuda que la oficina de Bruno aún rastrea trimestralmente. Carla ya no trabaja en la distribuidora Álvarez, obviamente, aunque he escuchado, a través del pequeño y chismoso círculo de la industria, que ella y Julián se separaron 4 meses después de que nació su hija. Al parecer, la presión de una reputación en declive y un plan de pagos resultó ser menos romántica que una boda en la hacienda bajo una hilera de luces. Sigo viendo a la doctora Andrade cada 2 semanas. Resulta que el duelo no se resuelve solo porque la persona que causó parte de él haya sido castigada formalmente. He aprendido a sostener ambas verdades al mismo tiempo. Que todavía lloro 2 embarazos que nunca se convirtieron en hijos, y que el hombre que una vez me sostuvo la mano durante ese duelo, después lo dejó por escrito para usarlo en mi contra. Vendí esa casa al contado dentro de las 24 horas de descubrir la foto de la boda y compré una más pequeña 4 meses después, solo a mi nombre, sin cerraduras que la huella digital de alguien más pudiera abrir jamás.